La noche del 14 de marzo de 2023 comenzó como cualquier otra en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. El calor húmedo del Pacífico se mezclaba con el olor a salitre y diésel que emanaba de los muelles industriales, donde enormes grúas permanecían inmóviles bajo la luz amarillenta de los reflectores portuarios. Era viernes, y como cada fin de semana, los trabajadores del puerto, los pescadores que regresaban de sus jornadas en alta mar y los comerciantes que cerraban sus negocios buscaban un lugar donde olvidar el peso de la semana. El bar La Sirena Varada, ubicado en una esquina de la avenida Lázaro Cárdenas, a escasas 4 cuadras del malecón, era uno de esos refugios donde la música norteña se mezclaba con las conversaciones ruidosas y el tintineo constante de las botellas de cerveza. El establecimiento no era particularmente llamativo. Su fachada de pintura azul desgastada y un letrero de neón que parpadeaba intermitentemente le daban un aspecto de cantina de pueblo que había sobrevivido décadas de transformaciones urbanas. Adentro, las paredes estaban decoradas con fotografías antiguas del puerto, algunas redes de pesca colgadas como ornamento y un televisor viejo que transmitía partidos de fútbol que nadie parecía estar mirando. Las mesas de madera oscura, marcadas por años de uso, se distribuían de manera desordenada alrededor de una pequeña pista de baile que rara vez se utilizaba. Esa noche, sin embargo, La Sirena Varada albergaba una clientela inusual. En 3 mesas ubicadas en la parte trasera del local, alejadas de la entrada principal y cerca de una puerta que daba a un callejón lateral, se encontraban reunidos 30 elementos de la Secretaría de Marina. No vestían uniformes ni portaban insignias visibles. Llevaban ropa casual, pantalones de mezclilla, camisas de manga corta, algunos con gorras deportivas, otros con el cabello recién cortado que delataba su formación militar. Habían llegado al puerto 3 días antes como parte de un operativo de vigilancia costera, desplegados desde la base naval de Manzanillo para reforzar la seguridad en una zona que durante años había sido considerada uno de los puntos de entrada más importantes para el tráfico de precursores químicos provenientes de Asia. El comandante de la unidad, un hombre de 42 años llamado capitán de fragata Ernesto Valenzuela Domínguez, había autorizado la salida recreativa de su personal después de 72 horas de patrullajes continuos. La tensión acumulada durante los operativos nocturnos, las revisiones de embarcaciones sospechosas y la vigilancia constante de los muelles comerciales había agotado a sus hombres. Valenzuela sabía que mantener la moral alta era tan importante como cualquier estrategia táctica, y permitir que su equipo tuviera unas horas de esparcimiento era una decisión que había tomado después de consultar con sus oficiales de mayor rango. Lo que el comandante no sabía era que su presencia en el puerto no había pasado desapercibida para las redes de inteligencia del cártel Jalisco Nueva Generación, la organización criminal que había convertido a Lázaro Cárdenas en uno de sus bastiones estratégicos más importantes. Desde hacía más de una década, el puerto michoacano funcionaba como la puerta de entrada para toneladas de fentanilo, metanfetaminas y otros estupefacientes que después se distribuían hacia Estados Unidos. El control del puerto significaba el control de miles de millones de dólares anuales, y cualquier presencia militar prolongada representaba una amenaza directa para las operaciones del cártel. A las 9:47 de la noche, un vehículo Chevrolet Suburban de color negro con vidrios polarizados se estacionó a una cuadra de La Sirena Varada. Del interior descendieron 5 hombres armados. Vestían de negro, con chalecos tácticos que apenas disimulaban bajo chamarras ligeras,
y portaban rifles de asalto AR-15, pistolas calibre 9 milímetros y al menos 2 de ellos granadas de fragmentación sujetas a sus cinturones. Eran sicarios del CJNG, parte de un grupo de élite conocido internamente como los Deltas, formado por exmilitares y expolicías que habían desertado de las fuerzas de seguridad para unirse a las filas del crimen organizado. El líder del grupo era un hombre de 36 años, conocido únicamente por su apodo de guerra, el Tijeras. Su verdadero nombre, según revelarían posteriormente las investigaciones federales, era Rogelio Mendoza Partida, originario de Tepatitlán, Jalisco, con antecedentes por homicidio, secuestro y delincuencia organizada. Había sido reclutado por el CJNG en 2018, después de cumplir una condena reducida en el penal de Puente Grande, donde estableció contactos con miembros de alto rango de la organización. Su especialidad era la intimidación. Entraba a establecimientos, ejecutaba a 1 o 2 personas seleccionadas previamente y dejaba mensajes que servían como advertencia para quienes intentaran oponerse al cártel. Esa noche, la misión de El Tijeras era clara. Sus superiores le habían informado que un empresario local, dueño de una flotilla de barcos pesqueros, había comenzado a cooperar con las autoridades federales proporcionando información sobre movimientos sospechosos en el puerto. El hombre, identificado como Ramiro Estrada Villanueva, frecuentaba la Sirena Varada los viernes por la noche. La orden era ejecutarlo públicamente, frente a testigos, para enviar un mensaje inequívoco a cualquiera que considerara colaborar con el gobierno. Lo que la inteligencia del cártel no había detectado era la presencia de los 30 marinos en el interior del bar. A las 10:03 de la noche, según los registros de las cámaras de seguridad que posteriormente serían analizados por la Fiscalía General de la República, el Tijeras y sus 4 acompañantes cruzaron la puerta principal de la Sirena Varada. El primer sicario en entrar llevaba el rostro parcialmente cubierto con una pañoleta negra y sostenía su rifle a la altura del pecho. Los clientes más cercanos a la entrada, un grupo de 3 pescadores que bebían cerveza en la barra, se quedaron paralizados al ver las armas. El cantinero, un hombre de 64 años llamado Don Sebastián, levantó instintivamente las manos mientras retrocedía hacia los estantes de licores. El Tijeras avanzó 3 pasos hacia el interior del establecimiento y gritó con voz autoritaria que nadie se moviera, que estaban buscando a una persona específica y que si cooperaban, nadie más resultaría herido. Sus palabras resonaron en el local durante apenas 2 segundos antes de que la situación se transformara por completo. Desde las mesas del fondo, el capitán Valenzuela había observado la entrada de los hombres armados. Su entrenamiento militar, perfeccionado durante más de 20 años de servicio y múltiples enfrentamientos contra el crimen organizado, le permitió evaluar la amenaza en fracciones de segundo. Reconoció inmediatamente las armas, identificó la formación táctica deficiente de los atacantes que habían entrado agrupados en lugar de dispersarse y calculó que tenía una ventana de oportunidad de menos de 5 segundos antes de que los sicarios pudieran reaccionar. Sin emitir ninguna orden verbal que alertara a los criminales, Valenzuela hizo una señal con la mano izquierda que sus hombres reconocieron de inmediato. Era un código establecido durante años de operaciones conjuntas, un movimiento sutil que indicaba preparación para combate inminente. Los 29 marinos que lo acompañaban, todos ellos entrenados en tácticas de combate cercano y neutralización de amenazas, comenzaron a moverse simultáneamente.
Lo que ocurrió en los siguientes 47 segundos quedaría registrado como uno de los enfrentamientos más breves y contundentes entre fuerzas de seguridad y el crimen organizado en la historia reciente del país. El primer sicario en caer fue el que se encontraba más cerca de la puerta, un marino identificado posteriormente como el primer maestre José Luis Hernández Contreras, de 28 años, había estado sentado en una mesa lateral, aparentemente bebiendo una cerveza. En realidad, llevaba su arma de cargo, una pistola Sig Sauer P226 calibre 9 milímetros, oculta bajo una chamarra deportiva. Con un movimiento fluido que había practicado miles de veces durante su formación, desenfundó el arma y disparó 2 veces al centro de masa del agresor. Los proyectiles impactaron en el pecho del sicario, atravesando el chaleco táctico que no estaba diseñado para detener munición de alta velocidad a quemarropa. El segundo y tercer sicario intentaron reaccionar girando sus rifles hacia la fuente del disparo. Pero para entonces, otros 5 marinos ya habían desenfundado sus armas. El bar se llenó de detonaciones ensordecedoras, gritos de los clientes civiles que se arrojaban al suelo buscando protección, y el sonido de cristales rompiéndose cuando las balas impactaron contra las botellas del estante trasero de la barra. El Tijeras, a pesar de su experiencia en enfrentamientos armados, se encontró en una situación para la que no estaba preparado. Sus operaciones anteriores siempre habían sido contra civiles desarmados o contra rivales que, aunque peligrosos, no poseían el entrenamiento ni la disciplina de fuerzas militares profesionales. Al ver caer a 2 de sus hombres en cuestión de segundos, intentó retroceder hacia la puerta mientras disparaba ráfagas erráticas con su rifle. Las balas impactaron en el techo, en las paredes y en una de las mesas vacías, pero no alcanzaron a ninguno de los marinos que ya habían adoptado posiciones de cobertura detrás de las mesas volcadas. El cuarto sicario, un joven de apenas 23 años, cuya identidad nunca pudo ser confirmada, debido a la ausencia de documentos y registros de huellas dactilares en las bases de datos gubernamentales, logró disparar una ráfaga completa de su rifle antes de ser alcanzado por al menos 6 impactos simultáneos provenientes de diferentes direcciones. Su cuerpo cayó sobre una de las mesas cercanas a la entrada, volcando botellas y vasos que se estrellaron contra el suelo de mosaico. El quinto sicario había permanecido en la puerta, aparentemente como vigilante externo. Al escuchar los disparos y ver a sus compañeros caer, tomó la decisión de huir hacia el vehículo que los había transportado. Corrió por la calle oscura mientras intentaba comunicarse por radio con sus contactos del cártel. No logró avanzar más de 30 metros. 3 marinos que habían salido por la puerta lateral del bar lo interceptaron antes de que pudiera alcanzar la Suburban. El hombre fue reducido mediante técnicas de sometimiento y esposado en el pavimento, mientras gritaba amenazas incoherentes sobre represalias del cártel. El Tijeras, herido en el hombro izquierdo y en el muslo derecho, había logrado arrastrarse hacia la calle antes de colapsar junto a una camioneta estacionada. Cuando los marinos lo alcanzaron, todavía intentaba manipular su pistola con la mano temblorosa. El capitán Valenzuela fue quien personalmente lo desarmó, aplicando presión sobre la herida del hombro, mientras ordenaba a sus hombres asegurar el perímetro y solicitar apoyo médico. El enfrentamiento había durado menos de 1 minuto. 4 sicarios habían muerto en el interior del bar, 1 había sido capturado vivo en la calle, y el líder del grupo se encontraba gravemente herido pero consciente. Del lado de los marinos, las bajas fueron mínimas. 2 elementos resultaron con heridas leves causadas por fragmentos de vidrio y astillas de madera, ninguno de ellos por impactos de bala.
Entre los civiles presentes en el bar, 3 personas sufrieron heridas menores durante el caos inicial, principalmente cortes y contusiones provocados al arrojarse al suelo, pero ninguna víctima fatal. Las primeras patrullas de la Policía Municipal de Lázaro Cárdenas llegaron al lugar a las 10:18, 15 minutos después de que los marinos ya habían asegurado completamente la escena. Los agentes locales se encontraron con un panorama que describirían posteriormente en sus informes como surreal. 30 hombres de aspecto civil, algunos todavía con botellas de cerveza en las mesas donde habían estado sentados, controlaban un escenario que parecía sacado de una película de acción. Los cuerpos de los sicarios permanecían donde habían caído. Las armas confiscadas estaban alineadas sobre la barra del bar, y el propietario del establecimiento, don Sebastián, lloraba de alivio mientras agradecía repetidamente a los marinos por haber salvado la vida de todos los presentes. La noticia del enfrentamiento se propagó con velocidad extraordinaria a través de las redes de comunicación del crimen organizado. Antes de la medianoche, los mandos del CJNG en Jalisco ya habían sido informados del fracaso de la operación y de la muerte de 4 de sus sicarios de élite. La captura de El Tijeras representaba una amenaza adicional, ya que el líder del grupo poseía información detallada sobre rutas de distribución, casas de seguridad, contactos dentro de las fuerzas policiales locales y los nombres de varios funcionarios que recibían pagos regulares del cártel a cambio de protección. En las horas siguientes al enfrentamiento, el puerto de Lázaro Cárdenas experimentó una transformación que los residentes no habían visto en años. Elementos adicionales de la Marina fueron desplegados desde Manzanillo y Acapulco, estableciendo puestos de control en las principales vías de acceso a la ciudad. Helicópteros artillados sobrevolaron la zona costera durante toda la noche, utilizando equipos de visión nocturna para detectar movimientos sospechosos en las áreas donde el cártel mantenía bodegas y laboratorios clandestinos. El gobernador de Michoacán emitió un comunicado a las 6 de la mañana del día siguiente, confirmando los hechos y felicitando a los elementos de la Marina por su actuación profesional. El mensaje, cuidadosamente redactado por el equipo de comunicación estatal, evitaba mencionar que la presencia de los marinos en el bar había sido completamente fortuita, presentando en cambio el enfrentamiento como resultado de operaciones de inteligencia coordinadas. Esta versión sería posteriormente cuestionada por periodistas locales que investigaron los hechos, pero en el momento sirvió para proyectar una imagen de control gubernamental sobre la situación de seguridad en la región. Mientras tanto, en el Hospital General de Lázaro Cárdenas, El Tijeras era sometido a cirugía para extraer los proyectiles alojados en su cuerpo. Custodiado permanentemente por elementos de la Marina, el sicario permanecería bajo vigilancia intensiva durante las siguientes semanas, mientras agentes de la Fiscalía General de la República preparaban los interrogatorios que eventualmente revelarían información crucial sobre las operaciones del CJNG en todo el estado de Michoacán. Los interrogatorios de Rogelio Mendoza Partida, alias El Tijeras, comenzaron 4 días después del enfrentamiento, cuando los médicos del Hospital General determinaron que su condición era lo suficientemente estable para soportar sesiones prolongadas de preguntas. El sicario había perdido una cantidad significativa de sangre durante el tiroteo y la bala que impactó en su muslo derecho había dañado parcialmente el nervio femoral, dejándolo con una cojera que los especialistas pronosticaban sería permanente. Sin embargo, su mente permanecía clara, y la combinación de dolor físico, aislamiento absoluto
y la perspectiva de enfrentar cargos que podrían traducirse en más de 100 años de prisión comenzó a erosionar su resistencia inicial. Los primeros días, el Tijeras mantuvo un silencio casi absoluto, respondiendo únicamente con monosílabos o negándose completamente a cooperar. Los agentes federales que conducían los interrogatorios, experimentados en el manejo de criminales de alto perfil, no aplicaron presión excesiva. Sabían que el tiempo estaba de su lado y que el aislamiento prolongado, la incertidumbre sobre su futuro y el conocimiento de que el cártel probablemente lo consideraba un activo comprometido, eventualmente quebrarían su voluntad. El punto de inflexión llegó el 10º día, cuando los investigadores mostraron a El Tijeras una serie de fotografías obtenidas mediante vigilancia electrónica. Las imágenes mostraban a su esposa, una mujer de 31 años llamada Guadalupe Mendoza, y a sus 2 hijos pequeños, de 7 y 4 años, respectivamente, saliendo de una casa ubicada en un fraccionamiento de clase media en Guadalajara. Los agentes explicaron, sin amenazas explícitas pero con claridad meridiana, que la familia del sicario se encontraba actualmente bajo protección federal, pero que dicha protección podía ser retirada en cualquier momento. También mencionaron, de manera casual, que habían interceptado comunicaciones del cártel indicando que El Tijeras había sido declarado traidor por haber sobrevivido al enfrentamiento mientras sus compañeros morían. La combinación de estos factores produjo el resultado esperado. En la madrugada del 11º día, El Tijeras solicitó hablar con los investigadores y comenzó a proporcionar información que transformaría por completo el panorama de la lucha contra el narcotráfico en Michoacán. Durante las siguientes 3 semanas, el sicario reveló detalles sobre 17 casas de seguridad distribuidas entre Lázaro Cárdenas, Apatzingán y Uruapan. Proporcionó nombres de 34 funcionarios públicos, incluyendo policías municipales, agentes de tránsito, inspectores de aduanas y 2 jueces estatales, que recibían pagos regulares del cártel a cambio de información y protección. Describió las rutas utilizadas para transportar precursores químicos desde el puerto hasta los laboratorios clandestinos, ubicados en las zonas serranas del estado, y entregó los números de teléfono satelital de al menos 7 mandos medios del CJNG que operaban en la región. La información más valiosa, sin embargo, se refería a un cargamento de fentanilo que estaba programado para arribar al puerto de Lázaro Cárdenas a finales de abril. Según El Tijeras, un buque de carga procedente de Shanghái, China, transportaba un contenedor marcado como maquinaria industrial, que en realidad contenía aproximadamente 200 kilogramos de fentanilo puro, suficiente para producir millones de dosis letales cuando se procesara y se mezclara con otros componentes. El valor estimado del cargamento en el mercado estadounidense superaba los $800 millones. Esta información desencadenó una operación de inteligencia masiva que involucró a la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y, a través de canales diplomáticos, a la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos. Durante las siguientes semanas, agentes encubiertos monitorearon las comunicaciones del cártel, rastrearon los movimientos del buque de carga a través del Pacífico y prepararon un operativo de intercepción que se ejecutaría en cuanto la embarcación ingresara a aguas territoriales mexicanas. Mientras las autoridades federales trabajaban en la operación contra el cargamento de fentanilo, las repercusiones del enfrentamiento en la Sirena Varada comenzaron a manifestarse en la vida cotidiana de Lázaro Cárdenas de maneras que los residentes no anticipaban. El CJNG
enfurecido por la pérdida de 4 sicarios de élite y la captura de uno de sus operadores más experimentados, respondió con una campaña de intimidación que afectó a toda la comunidad portuaria. En los días siguientes al enfrentamiento, aparecieron narcomensajes en varios puntos de la ciudad, cartulinas escritas a mano con amenazas dirigidas contra cualquier ciudadano que cooperara con las fuerzas de seguridad. Los mensajes, colocados en postes de luz, bardas de escuelas y fachadas de negocios, advertían que quienes se convirtieran en sapos serían eliminados junto con sus familias hasta la 3ª generación. El efecto de estas amenazas sobre la población fue inmediato y devastador. Comerciantes que anteriormente habían proporcionado información informal a las autoridades sobre actividades sospechosas en sus vecindarios, dejaron de hacerlo por temor a represalias. Taxistas que conocían las rutas utilizadas por los vehículos del cártel guardaron silencio. Incluso algunos funcionarios municipales de bajo rango que habían mantenido una distancia prudente del crimen organizado comenzaron a reconsiderar su posición ante la evidencia de que el cártel podía atacar en cualquier momento y lugar. El bar La Sirena Varada, escenario del enfrentamiento, cerró sus puertas indefinidamente 3 días después de los hechos. Don Sebastián, su propietario durante más de 25 años, tomó la decisión después de recibir una llamada telefónica anónima en la que una voz masculina le informó que su establecimiento había sido marcado como objetivo. El hombre de 64 años, que había sobrevivido a décadas de violencia en una de las regiones más conflictivas del país, empacó sus pertenencias más valiosas y se mudó temporalmente a casa de familiares en Morelia. Antes de partir, declaró a un periodista local que nunca imaginó que el simple hecho de tener un bar se convertiría en una sentencia de muerte. La situación de los marinos que participaron en el enfrentamiento también se complicó de maneras inesperadas. Aunque fueron elogiados públicamente por las autoridades federales y recibieron reconocimientos oficiales por su actuación, varios de ellos expresaron en privado su preocupación por la seguridad de sus familias. El crimen organizado había demostrado en múltiples ocasiones su capacidad para rastrear a miembros de las fuerzas de seguridad y atacar a sus seres queridos como forma de venganza. Algunos de los marinos solicitaron traslados a bases ubicadas en estados menos conflictivos, mientras que otros optaron por enviar a sus familias a vivir temporalmente con parientes en otras ciudades. El capitán Valenzuela, quien había liderado la respuesta durante el enfrentamiento, fue ascendido a capitán de navío y transferido a un puesto administrativo en la Ciudad de México. La decisión, presentada oficialmente como un reconocimiento a su servicio distinguido, también respondía a consideraciones de seguridad. Los servicios de inteligencia habían interceptado comunicaciones del CKNG en las que se mencionaba específicamente al comandante como objetivo prioritario, con una recompensa de $500,000 ofrecida por información que permitiera localizarlo. En medio de este clima de tensión y represalias, la comunidad de Lázaro Cárdenas experimentó una división profunda que reflejaba las contradicciones inherentes a la convivencia con el crimen organizado. Por un lado, existía un sector de la población que celebraba en privado la acción de los marinos, viendo en ella una esperanza de que las cosas podían cambiar, de que el Estado todavía tenía la capacidad de enfrentar a los criminales que habían convertido su ciudad en un territorio de miedo y extorsión. Por otro lado, había quienes consideraban que el enfrentamiento solo había servido para empeorar las cosas, despertando la furia del cártel y trayendo una ola de violencia que afectaba principalmente a los ciudadanos comunes que nada tenían que ver con el conflicto.
Esta división se manifestó de manera particularmente dolorosa en el caso de Ramiro Estrada Villanueva, el empresario pesquero que originalmente había sido el objetivo de los sicarios. Estrada, de 53 años, había heredado de su padre una flotilla de 7 embarcaciones que operaban legalmente en las costas michoacanas. Durante años había resistido las presiones del cártel para utilizar sus barcos en el transporte de droga, negándose a comprometer un negocio familiar que había construido a lo largo de 3 generaciones. Su decisión de cooperar con las autoridades federales, proporcionando información sobre movimientos sospechosos en el puerto, había sido motivada tanto por principios morales como por el deseo de proteger a su familia de una asociación con el crimen que eventualmente terminaría destruyéndolos. La noche del enfrentamiento, Estrada no se encontraba en la Sirena varada. Una reunión de última hora con compradores de mariscos en Morelia lo había mantenido fuera de la ciudad. Una coincidencia que probablemente salvó su vida. Sin embargo, cuando se enteró de los hechos, comprendió inmediatamente que su posición se había vuelto insostenible. El cártel sabía que él era el objetivo original del ataque, lo que significaba que tenían información detallada sobre sus movimientos y que volverían a intentarlo. 3 días después del enfrentamiento, Estrada tomó la decisión más difícil de su vida. Vendió sus embarcaciones a un precio muy por debajo de su valor real a un competidor que, según se rumoreaba, tenía conexiones con el crimen organizado. Liquidó sus propiedades en Lázaro Cárdenas, retiró todos sus ahorros de los bancos locales y abandonó la ciudad junto con su esposa y sus 2 hijos adultos. La familia se refugió inicialmente en Querétaro, donde Estrada tenía parientes lejanos, antes de emigrar definitivamente a Estados Unidos 6 meses después, utilizando visas de inversionista que había tramitado años antes como precaución ante exactamente este tipo de escenario. La partida de Estrada representó una pérdida significativa para la comunidad empresarial de Lázaro Cárdenas. Su flotilla pesquera había empleado directamente a más de 40 trabajadores y generaba ingresos indirectos para decenas de familias que dependían de la industria pesquera local. Cuando las embarcaciones fueron vendidas, el nuevo propietario despidió a la mayoría del personal existente y contrató a personas de su confianza, muchas de ellas vinculadas con redes del crimen organizado. Los pescadores desempleados, hombres que habían dedicado décadas a un oficio honesto, se encontraron de pronto sin trabajo y con pocas opciones. Algunos buscaron empleo en otras empresas pesqueras de la región. Otros, presionados por la necesidad de alimentar a sus familias, terminaron aceptando trabajos para el cártel, convirtiéndose en vigías, transportistas o incluso en personal de seguridad para las operaciones de narcotráfico. El periodista local que había documentado la partida de don Sebastián, un hombre de 37 años llamado Miguel Ángel Rodríguez Soto, que trabajaba para un semanario regional, continuó investigando las repercusiones del enfrentamiento durante las semanas siguientes. Sus reportajes, publicados tanto en el medio impreso como en plataformas digitales, ofrecían una visión detallada de cómo un solo incidente de violencia podía desencadenar una cascada de consecuencias que afectaban a toda una comunidad. Rodríguez Soto entrevistó a comerciantes que habían visto disminuir sus ventas debido al clima de inseguridad, a maestros de escuela que reportaban un aumento en el ausentismo estudiantil porque los padres temían enviar a sus hijos a clases, y a trabajadores del puerto que describían un ambiente de paranoia constante en el que cualquier persona desconocida era vista con sospecha. También documentó el éxodo silencioso de familias que, como los Estrada, habían decidido abandonar la ciudad ante la escalada de violencia.
Sus investigaciones lo llevaron a descubrir información que las autoridades no habían hecho pública. A través de fuentes confidenciales dentro de la Marina, Rodríguez Soto se enteró de que el Tijeras estaba cooperando con los investigadores federales y que su testimonio había proporcionado información sobre una red de corrupción que involucraba a funcionarios de alto nivel del gobierno estatal. También supo del operativo que se estaba preparando para interceptar el cargamento de fentanilo que arribaría al puerto en abril. La decisión de publicar o no esta información generó un intenso debate interno en la redacción del semanario. El director del medio, un veterano periodista de 60 años que había sobrevivido a décadas de amenazas y presiones, argumentaba que revelar los detalles del operativo podría comprometer su éxito y poner en riesgo la vida de los agentes involucrados. Rodríguez Soto, por su parte, sostenía que el público tenía derecho a saber la verdad sobre la magnitud del narcotráfico que operaba en su comunidad y sobre los esfuerzos que se estaban realizando para combatirlo. Finalmente, se llegó a un compromiso. El semanario publicó un reportaje extenso sobre las repercusiones sociales del enfrentamiento en la Sirena Varada, incluyendo testimonios de ciudadanos afectados y análisis sobre el impacto económico de la violencia en la región. Sin embargo, omitió cualquier referencia a la cooperación de El Tijeras con las autoridades y al operativo en preparación contra el cargamento de fentanilo. Esta información se reservó para ser publicada después de que el operativo concluyera, cuando ya no pudiera afectar su desarrollo. El reportaje, titulado Los daños colaterales de una noche de balas, fue publicado el 28 de marzo y generó reacciones encontradas. Organizaciones de derechos humanos lo citaron como evidencia del impacto devastador que el conflicto entre el Estado y el crimen organizado tenía sobre las comunidades civiles. Funcionarios del gobierno estatal lo criticaron como sensacionalista y desmoralizador, argumentando que exageraba los efectos negativos del enfrentamiento mientras minimizaba el éxito de las fuerzas de seguridad. En las redes sociales, el reportaje fue compartido miles de veces, generando debates apasionados sobre la estrategia gubernamental de combate al narcotráfico y sus consecuencias para la población civil. El CJNG también tomó nota del reportaje. 3 días después de su publicación, Rodríguez Soto recibió un mensaje de texto desde un número desconocido que contenía únicamente una dirección: la de la casa donde vivía su madre, una mujer de 72 años que residía sola en una colonia popular de Morelia. El mensaje no incluía amenazas explícitas, pero su significado era inequívoco. El periodista contactó inmediatamente a las autoridades federales, quienes proporcionaron protección temporal para su madre y lo incluyeron en un programa de seguridad para periodistas en riesgo. Durante las siguientes semanas, Rodríguez Soto continuó su trabajo bajo medidas de seguridad estrictas, variando sus rutas diarias, evitando patrones predecibles y limitando su presencia en espacios públicos. Sin embargo, la presión psicológica comenzó a afectar su salud y sus relaciones personales. Su esposa, aterrorizada por las amenazas, le exigió que abandonara el periodismo o que se mudaran a otra ciudad. Sus hijos, de 10 y 7 años, comenzaron a mostrar síntomas de ansiedad que requirieron atención psicológica. La historia de Rodríguez Soto era apenas una de las muchas que ilustraban el costo humano del conflicto que se había desatado a partir del enfrentamiento en la Sirena Varada. En toda la región, familias similares enfrentaban dilemas imposibles, obligadas a elegir entre su seguridad personal y sus principios, entre permanecer en sus hogares y huir hacia lo desconocido, entre el silencio cómplice y la denuncia que podía costarles la vida.
El operativo para interceptar el cargamento de fentanilo se ejecutó en la madrugada del 27 de abril de 2023. El buque de carga Hai Long, registrado bajo bandera panameña, pero operado por una empresa naviera con sede en Hong Kong, había zarpado de Shanghái 32 días antes y se encontraba a punto de ingresar al puerto de Lázaro Cárdenas después de una escala técnica en el puerto de Manzanillo. La operación, denominada Tridente Pacífico, involucró a más de 300 elementos de la Secretaría de Marina, incluyendo equipos de fuerzas especiales, unidades de inspección portuaria y personal de inteligencia naval. Además, participaron agentes de la Fiscalía General de la República, inspectores de la Administración General de Aduanas y, en calidad de observadores, 2 agentes de la DEA estadounidense que habían colaborado en la fase de inteligencia del operativo. El plan contemplaba abordar el buque en aguas internacionales antes de que pudiera ingresar al puerto y descargar su cargamento. Sin embargo, complicaciones logísticas relacionadas con el clima, un sistema de baja presión que generaba oleaje significativo en la zona, obligaron a modificar el cronograma. Finalmente, la intercepción se realizó cuando el Hai Long se encontraba a aproximadamente 15 millas náuticas de la costa, todavía en aguas internacionales, pero dentro del rango de acción de las embarcaciones de la Marina. A las 3:47 de la madrugada, 2 patrulleras oceánicas de la Armada de México, el Arme Oaxaca y el Arme Chiapas, se aproximaron al buque de carga y ordenaron que se detuviera para una inspección de rutina. El capitán del Hai Long, un ciudadano chino de 54 años, identificado como Chen Wei-ming, inicialmente intentó invocar inmunidad bajo tratados internacionales de navegación, argumentando que su embarcación transportaba únicamente maquinaria industrial y que no existían razones para una inspección. Los comandantes de las patrulleras respondieron que tenían información de inteligencia que indicaba la presencia de sustancias controladas a bordo y que, de acuerdo con convenios internacionales contra el narcotráfico de los cuales tanto México como Panamá eran signatarios, estaban autorizados a realizar la inspección. Ante la negativa del capitán a cooperar, un equipo de abordaje compuesto por 24 elementos de las Fuerzas Especiales de la Marina se trasladó al buque mediante lanchas rápidas y tomó control de la embarcación en una operación que duró menos de 10 minutos y no produjo resistencia violenta por parte de la tripulación. La inspección del buque se prolongó durante más de 8 horas. Los equipos de búsqueda, utilizando perros entrenados en detección de narcóticos y equipos de escaneo de rayos X portátiles, revisaron sistemáticamente los más de 200 contenedores que transportaba el Hai Long, el contenedor señalado por el Tijeras en sus declaraciones, marcado con el número HLCU 774925 y etiquetado como maquinaria para procesamiento de alimentos. Fue localizado en la sección media de la bodega principal. Cuando los técnicos abrieron el contenedor y retiraron las capas exteriores de maquinaria que servían como camuflaje, encontraron lo que buscaban. Ocultos dentro de compresores industriales modificados, había exactamente 187 kilogramos de fentanilo puro, empacados en bolsas selladas al vacío, que a su vez estaban envueltas en papel de aluminio y plástico para evitar la detección por perros entrenados. El valor estimado del cargamento, según cálculos posteriores de la DEA, superaba los $750 millones si se procesaba y distribuía en el mercado estadounidense. El decomiso representaba uno de los más grandes en la historia del combate al narcotráfico en México. Para ponerlo en perspectiva, 187 kilogramos de fentanilo puro podían producir, cuando se mezclaban con otras sustancias para su venta en las calles, aproximadamente 93 millones de dosis individuales.
Dado que una dosis de fentanilo de apenas 2 miligramos puede ser letal para un adulto sin tolerancia, la cantidad incautada tenía el potencial de causar millones de muertes si hubiera llegado a su destino final. La tripulación del Hai Long, compuesta por 23 personas de diversas nacionalidades, fue detenida y trasladada a instalaciones de la Marina en tierra firme para ser interrogada. Las primeras investigaciones revelaron que la mayoría de los tripulantes desconocían la naturaleza real del cargamento, aunque al menos 3 de ellos, incluyendo al capitán Chen Wei-ming, estaban directamente involucrados en la operación de contrabando y habían recibido pagos significativos por su participación. El éxito del operativo fue anunciado públicamente el 28 de abril en una conferencia de prensa conjunta entre la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Los funcionarios presentaron fotografías del cargamento decomisado, estadísticas sobre el valor del fentanilo incautado y declaraciones sobre la importancia de la cooperación internacional en el combate al narcotráfico. Sin embargo, omitieron mencionar el papel crucial que había jugado la información proporcionada por el Tijeras en hacer posible el operativo. La conferencia de prensa generó cobertura mediática extensiva tanto en México como en Estados Unidos. Medios internacionales destacaron el decomiso como evidencia de los esfuerzos del gobierno mexicano por combatir el tráfico de fentanilo, una sustancia que estaba causando decenas de miles de muertes por sobredosis cada año en Norteamérica. Funcionarios estadounidenses emitieron comunicados felicitando a sus contrapartes mexicanas y enfatizando la importancia de la colaboración bilateral en la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, detrás de los comunicados oficiales y las fotografías de prensa, la realidad era considerablemente más compleja. El decomiso del cargamento representaba un golpe financiero significativo para el CJNG, pero la organización criminal tenía recursos suficientes para absorber la pérdida y continuar sus operaciones. Más preocupante aún, la intercepción del Hai Long había revelado al cártel que existía un infiltrado o un testigo cooperante que había proporcionado información detallada a las autoridades. En las semanas siguientes al operativo, la violencia en Michoacán se intensificó de manera dramática. El CJNG desató una campaña de terror dirigida a identificar y eliminar a cualquier persona que pudiera haber filtrado información sobre sus operaciones. Funcionarios municipales que habían mantenido relaciones ambiguas con el cártel fueron asesinados en sus hogares. Comerciantes sospechosos de ser informantes aparecieron ejecutados en caminos rurales. Incluso algunos miembros de bajo rango de la propia organización criminal, cuya lealtad se consideraba dudosa, fueron eliminados preventivamente. En Lázaro Cárdenas, la situación se volvió particularmente tensa. El puerto, que ya había experimentado un incremento en la presencia militar después del enfrentamiento en la Sirena Varada, se convirtió prácticamente en una zona de ocupación. Retenes permanentes controlaban el acceso a las principales vías de la ciudad. Patrullas de la Marina realizaban recorridos constantes por las colonias populares. Helicópteros sobrevolaban la zona portuaria a todas horas del día y la noche. Para los residentes comunes, la vida cotidiana se había transformado en una experiencia de vigilancia constante y miedo latente. Los padres acompañaban a sus hijos hasta las puertas de las escuelas y los recogían personalmente al terminar las clases. Los comerciantes cerraban sus negocios antes del anochecer, renunciando a las horas más productivas del día por temor a encontrarse en medio de un enfrentamiento. Las fiestas familiares, las reuniones de vecinos, los eventos comunitarios que tradicionalmente caracterizaban la vida social del puerto,
prácticamente desaparecieron, reemplazados por un silencio tenso que solo se rompía con el sonido de las sirenas y los rotores de los helicópteros. El impacto económico de esta situación comenzó a manifestarse en indicadores concretos. El comercio local experimentó una caída de aproximadamente 30% en sus ventas durante los meses de mayo y junio. El turismo, que nunca había sido un sector importante en Lázaro Cárdenas, pero que generaba ingresos significativos para restaurantes, hoteles y servicios relacionados, prácticamente se detuvo. Incluso las operaciones portuarias, el motor principal de la economía local, se vieron afectadas por la intensificación de las inspecciones y los retrasos causados por las medidas de seguridad adicionales. En este contexto de crisis surgieron voces dentro de la comunidad que cuestionaban abiertamente la estrategia gubernamental de combate al narcotráfico. Un grupo de comerciantes organizó una reunión con autoridades municipales para expresar su preocupación por el impacto económico de las medidas de seguridad. Maestros de escuela enviaron cartas a la Secretaría de Educación Estatal solicitando protocolos especiales para garantizar la seguridad de los estudiantes. Organizaciones de la sociedad civil publicaron comunicados exigiendo una estrategia de seguridad que no convirtiera a los ciudadanos comunes en víctimas colaterales de un conflicto que no habían elegido. Estas demandas reflejaban una tensión fundamental que caracterizaba la lucha contra el crimen organizado en México. Por un lado, existía un consenso generalizado sobre la necesidad de enfrentar a los cárteles, cuyas actividades causaban miles de muertes cada año y corrompían las instituciones del Estado a todos los niveles. Por otro lado, las estrategias de confrontación directa frecuentemente generaban consecuencias devastadoras para las comunidades donde se desarrollaban los operativos, consecuencias que recaían desproporcionadamente sobre los sectores más vulnerables de la población. El caso de Lázaro Cárdenas ilustraba esta paradoja con claridad dolorosa. El enfrentamiento en la Sirena Varada había sido, desde una perspectiva táctica, un éxito rotundo para las fuerzas de seguridad. 4 sicarios eliminados, 1 capturado, ninguna baja entre los elementos de la Marina, ningún civil muerto durante el tiroteo. El operativo posterior contra el cargamento de fentanilo había sido igualmente exitoso, decomisando una cantidad récord de droga y deteniendo a los responsables de su transporte. Sin embargo, las repercusiones de estos éxitos para la comunidad local habían sido devastadoras. Negocios cerrados, familias desplazadas, una atmósfera de miedo que permeaba todos los aspectos de la vida cotidiana. Esta complejidad era algo que las autoridades rara vez reconocían en sus comunicados oficiales. La narrativa gubernamental se centraba en los logros cuantificables. Kilogramos de droga decomisados, criminales capturados, armas confiscadas, las estadísticas humanas, el número de familias desplazadas, la cantidad de negocios que habían cerrado sus puertas, el deterioro de la salud mental de comunidades enteras, raramente formaban parte de los reportes oficiales. El Tijeras, cuyo testimonio había hecho posible el decomiso del fentanilo, nunca volvió a ver la luz del día como hombre libre. Fue trasladado a un penal federal de máxima seguridad en el centro del país, donde permanecería recluido mientras enfrentaba cargos por homicidio, secuestro, delincuencia organizada y narcotráfico. Su colaboración con las autoridades le valió una reducción en la pena potencial, pero incluso con los beneficios máximos por cooperación, los fiscales estimaban que pasaría al menos 40 años en prisión. En una de las últimas sesiones de interrogatorio, antes de su traslado, el Tijeras hizo una declaración que los agentes federales encontraron particularmente reveladora.
Cuando se le preguntó si se arrepentía de las decisiones que lo habían llevado a su situación actual, el sicario respondió que no tenía sentido arrepentirse de nada, porque las opciones siempre habían sido limitadas. Había crecido en un pueblo donde la única forma de salir de la pobreza era unirse al cártel o emigrar ilegalmente a Estados Unidos. Había elegido quedarse y ahora pagaba las consecuencias. Lo único que lamentaba, añadió con una frialdad que perturbó a los agentes presentes, era no haber matado a más marinos esa noche en el bar. Esta declaración, incluida en los expedientes judiciales que posteriormente se harían públicos, ilustraba la mentalidad que alimentaba el ciclo interminable de violencia en regiones controladas por el crimen organizado. Para hombres como el Tijeras, la violencia no era un medio para un fin, sino un componente fundamental de su identidad. Habían sido formados en un contexto donde la fuerza era la única moneda que tenía valor y donde la compasión se consideraba debilidad. Reformar a individuos con esta mentalidad requería mucho más que encarcelamiento. Requería una transformación profunda de las condiciones sociales que los habían producido. Los meses siguientes al enfrentamiento en la Sirena Varada trajeron cambios graduales pero significativos para la región de Lázaro Cárdenas. La presencia militar permanente, aunque inicialmente percibida como una imposición, comenzó a generar efectos positivos en algunos aspectos de la vida comunitaria. Las extorsiones a comerciantes, que habían sido endémicas durante años, disminuyeron notablemente cuando los criminales de bajo rango que las ejecutaban se encontraron expuestos a mayor vigilancia. Los robos y asaltos en la vía pública también se redujeron, no porque los delincuentes hubieran desaparecido, sino porque la omnipresencia de patrullas militares hacía sus actividades considerablemente más riesgosas. Sin embargo, estas mejoras coexistían con problemas persistentes. El CJNG no había abandonado la región, simplemente había modificado sus tácticas, volviéndose más discreto en sus operaciones visibles mientras mantenía el control sobre las redes de distribución de drogas y el tráfico de precursores químicos. Los funcionarios corruptos, que habían sido identificados gracias al testimonio de El Tijeras, fueron reemplazados por otros que rápidamente establecieron nuevos arreglos con la organización criminal. El flujo de narcóticos a través del puerto continuaba, aunque por rutas alternativas y utilizando métodos de ocultamiento más sofisticados. El periodista Miguel Ángel Rodríguez Soto publicó su reportaje completo sobre el operativo contra el cargamento de fentanilo 3 meses después de los hechos, cuando las consideraciones de seguridad que habían motivado el retraso ya no eran aplicables. El artículo, que revelaba por primera vez el papel del testimonio de El Tijeras en hacer posible el decomiso, generó un debate público sobre la política de testigos protegidos y la ética de ofrecer beneficios legales a criminales a cambio de información. Rodríguez Soto continuó trabajando como periodista, a pesar de las amenazas que había recibido, aunque su vida había cambiado irremediablemente. Su familia se había mudado a otra ciudad y él los visitaba solo ocasionalmente, manteniendo una existencia seminómada que minimizaba los riesgos de ser localizado. En una entrevista concedida a un medio internacional, describió su situación como el precio de hacer periodismo en México, un precio que muchos de sus colegas habían pagado con sus vidas. El bar La Sirena Varada nunca volvió a abrir sus puertas. Don Sebastián, su propietario, murió de un infarto 6 meses después del enfrentamiento, según algunos de sus conocidos, debido al estrés acumulado durante las semanas posteriores a los hechos. El local permaneció cerrado y abandonado
su fachada azul decolorándose bajo el sol del Pacífico, mientras las hierbas crecían en las grietas del pavimento frente a su entrada. Para los residentes de Lázaro Cárdenas, el edificio se convirtió en una especie de monumento informal, un recordatorio silencioso de la noche en que la violencia había tocado su comunidad de manera tan directa. El capitán de navío Ernesto Valenzuela Domínguez, desde su nuevo puesto en la Ciudad de México, continuó supervisando operaciones contra el narcotráfico, aunque ya no participaba directamente en acciones de combate. En conversaciones privadas con colegas expresaba sentimientos contradictorios sobre los eventos de aquella noche. Por un lado, sentía orgullo por la actuación de sus hombres, quienes habían respondido con profesionalismo ejemplar ante una amenaza letal. Por otro lado, era consciente de que el enfrentamiento había desencadenado una serie de consecuencias que afectaron a personas inocentes que nada tenían que ver con el conflicto entre el Estado y el crimen organizado. Esta ambivalencia reflejaba un dilema más amplio que enfrentaban las fuerzas de seguridad mexicanas en su lucha contra los cárteles. Cada operativo exitoso, cada decomiso de drogas, cada captura de criminales de alto perfil generaba repercusiones que se extendían mucho más allá del objetivo inmediato de la acción. Las organizaciones criminales respondían con violencia indiscriminada, las comunidades quedaban atrapadas en el fuego cruzado, y el ciclo de enfrentamientos y represalias continuaba sin un final visible en el horizonte. Un año después del enfrentamiento en la Sirena Varada, el puerto de Lázaro Cárdenas había recuperado una apariencia de normalidad que, sin embargo, ocultaba heridas profundas. Los negocios habían reabierto, las familias que no habían emigrado habían retomado sus rutinas cotidianas, y la vida continuaba con la resiliencia característica de las comunidades que han aprendido a convivir con la violencia. Pero las conversaciones en voz baja entre vecinos, las miradas nerviosas cuando un vehículo desconocido se estacionaba en la calle, y el silencio tenso que descendía cuando alguien mencionaba aquella noche revelaban que el trauma no había sanado. Los 30 marinos que habían estado presentes en el bar aquella noche se habían dispersado por distintas bases y unidades a lo largo del país. Algunos habían continuado sus carreras militares con distinción, participando en operativos posteriores contra el crimen organizado. Otros habían optado por retirarse anticipadamente, agotados por años de servicio en una guerra que no parecía tener fin. Unos pocos habían desarrollado problemas de salud mental relacionados con el estrés postraumático, una condición que las Fuerzas Armadas mexicanas apenas comenzaban a reconocer y tratar de manera adecuada. El primer maestre, José Luis Hernández Contreras, quien había disparado las primeras balas del enfrentamiento, solicitó su baja del servicio activo 18 meses después de los hechos. En su carta de renuncia, citó razones personales sin elaborar detalles. Quienes lo conocían sabían que la muerte de los sicarios lo había afectado de maneras que no podía articular completamente. Aunque había actuado en defensa propia y de sus compañeros, quitar vidas humanas dejaba marcas que ningún entrenamiento militar podía preparar completamente. El sicario que había sido capturado vivo durante el enfrentamiento, cuya identidad nunca fue revelada públicamente por consideraciones de seguridad, eventualmente aceptó cooperar con las autoridades a cambio de protección para su familia. Su testimonio, combinado con el de El Tijeras, permitió desmantelar parcialmente la red de distribución del CJNG en la región costera de Michoacán. Sin embargo, como sucedía invariablemente en la lucha contra el narcotráfico, las estructuras destruidas fueron rápidamente reemplazadas por nuevas organizaciones que ocuparon el vacío dejado.
El fentanilo decomisado en el operativo Tridente Pacífico fue destruido mediante incineración controlada en una ceremonia oficial a la que asistieron funcionarios de alto nivel de varias secretarías de Estado. Las imágenes de las llamas consumiendo bolsas de polvo blanco fueron distribuidas ampliamente por los medios de comunicación como símbolo del compromiso gubernamental contra el narcotráfico. Lo que las imágenes no mostraban era que mientras ese cargamento se destruía, otros estaban siendo preparados en laboratorios clandestinos de China, India y México para reemplazarlo. El análisis posterior de los eventos de aquella noche, realizado por expertos en seguridad y académicos especializados en el estudio del crimen organizado, llegó a conclusiones que desafiaban las narrativas simplificadas que habían dominado la cobertura mediática inicial. El enfrentamiento en la Sirena Varada no había sido una victoria decisiva en la guerra contra el narcotráfico, como lo habían presentado algunos funcionarios gubernamentales. Tampoco había sido un desastre sin paliativos, como lo caracterizaban algunos críticos de la estrategia de seguridad. Había sido, más bien, un microcosmos de las complejidades y contradicciones inherentes a un conflicto que no admitía soluciones simples. Los 5 sicarios que entraron al bar aquella noche creyendo que encontrarían a un empresario indefenso, se toparon con una realidad que no habían anticipado. Los 30 marinos que estaban bebiendo después de días de operativos agotadores se vieron forzados a responder ante una amenaza que surgió sin advertencia. Ambos grupos actuaron según su entrenamiento y sus instintos, y el resultado fue determinado por factores que ninguno de ellos controlaba completamente. En cierto sentido, todos fueron víctimas de un sistema que los había colocado en posiciones de conflicto inevitable. Esta perspectiva no excusaba los crímenes de los sicarios, ni disminuía el heroísmo de los marinos que actuaron para proteger a civiles inocentes, pero sí invitaba a una reflexión más profunda sobre las causas estructurales de la violencia que plagaba a México. La pobreza que empujaba a jóvenes hacia el crimen organizado, la corrupción que permitía a los cárteles operar con impunidad, la demanda estadounidense de drogas que alimentaba un mercado de miles de millones de dólares, y las políticas de seguridad que frecuentemente generaban tanto sufrimiento como el que pretendían prevenir. El bar La Sirena Varada permanece cerrado hasta el día de hoy. Su fachada azul, ahora casi completamente descolorida, se ha convertido en un lienzo para grafitis que mezclan mensajes políticos con declaraciones de amor adolescente. Los vecinos de la zona han aprendido a ignorar el edificio abandonado, pasando frente a él sin detenerse a recordar lo que sucedió dentro de sus paredes aquella noche de marzo. Pero la historia de lo que ocurrió allí no ha sido olvidada. En los archivos de la Secretaría de Marina, en los expedientes judiciales de la Fiscalía General de la República, en las investigaciones periodísticas que documentaron sus repercusiones y en la memoria de quienes vivieron aquellos eventos la noche en que 5 sicarios del CKNG entraron a un bar sin saber que 30 marinos bebían ahí, permanece como testimonio de una realidad que México continúa enfrentando. Es una historia sin un final claro porque el conflicto del que forma parte no ha terminado. Los cárteles siguen operando, las drogas siguen fluyendo hacia el norte, las comunidades siguen viviendo bajo la sombra de la violencia y las fuerzas de seguridad siguen librando una guerra cuyo desenlace nadie puede predecir. Lo que ocurrió en la Sirena Varada fue apenas un capítulo en una narrativa mucho más extensa, un momento de confrontación dramática en un conflicto que se desarrolla todos los días, en miles de lugares, involucrando a millones de personas cuyas vidas han sido transformadas por fuerzas que frecuentemente escapan a su control.
La tragedia de Lázaro Cárdenas, como la de tantas otras comunidades mexicanas afectadas por el narcotráfico, radica no solo en los muertos y los desplazados, sino en la erosión gradual de la confianza, la solidaridad y la esperanza que constituyen el tejido de cualquier sociedad funcional. Reconstruir ese tejido requerirá mucho más que operativos militares y decomisos de drogas. Requerirá un esfuerzo sostenido por abordar las raíces económicas, sociales y políticas de un problema que ha demostrado ser resistente a las soluciones convencionales. Mientras tanto, el puerto de Lázaro Cárdenas continúa funcionando como uno de los centros comerciales más importantes del Pacífico mexicano. Los barcos siguen llegando cargados de mercancías de todo el mundo. Los trabajadores siguen cumpliendo sus turnos en los muelles y en algún lugar de la ciudad, en algún bar o cantina que ha reemplazado a la Sirena Varada como punto de encuentro para quienes buscan olvidar el peso de sus jornadas, la vida continúa con la tenacidad de quienes han aprendido que la supervivencia es, en sí misma, una forma de resistencia.